Vamos a hacer unas preguntas respecto a cómo está estructurada la entrevista, pero pues desde el enfoque psicosocial. Vale, Pues la primera pregunta que tenemos es cómo se realiza todo el proceso de entrevista en la parte pues social. bueno, la entrevista psicológica, porque no es una entrevista social, sino una entrevista psicológica para el campo de aplicación de la psicología social, está orientada por un modelo de pensamiento, por un modelo conceptual que permite abordar la relación de la persona con su entorno social. En esa medida, la entrevista busca entender cuáles son las representaciones sociales o cuáles son esos imaginarios que la persona tiene frente a sí mismo y frente a el entorno comunitario en el que está. Va a depender de algo, y es, yo puedo tener una entrevista con un corte de psicología social con una intención clínica. Uno podría ir a los modelos tradicionales y plantear que es una entrevista que busca entender cómo la persona asume su capacidad de adaptación al contexto o de no adaptación, entender cómo asume desde una situación de salud mental o desde una situación de salud pública o desde un comportamiento social que impacta la salud pública su propia dimensión de existencia. En esa misma medida, la entrevista no es que sea una entrevista por lo social, sino por la relación, por la forma como el sujeto comprende su relación con lo social y en función de la variable que quiera digamos, explorar. Entonces yo podría decir, listo, yo puedo trabajar en un ambiente de salud, de psicología de la salud, y mirar la perspectiva que el sujeto le da a su relación con el contexto en términos de la salud. ¿Cómo nos cuidamos? Para un poco contextualizar el momento que estamos viviendo como ciudadanos frente a la pandemia. Cuando yo le pregunto al sujeto qué conductas o qué pensamientos o qué cogniciones o qué actitudes, no sé, puedo irme por muchas variables, considera que está asumiendo para entender su relación con el mundo y la forma como se cuida y nos mutuo cuidamos. Ok. Ok. Profe, ¿usted en dónde pone en práctica este tipo de entrevista? Yo hago trabajos especiales de salud pública, entonces puedo estar trabajando con consumidores de sustancias, habitantes de calle, un trabajo que acabo de terminar para la Secretaría de Salud del distrito con la Universidad Nacional. Utilizamos esas entrevistas para mirar cómo las mujeres entienden todo lo que implica el cuidado de la mujer, la primera infancia, los procesos estacionales, y cómo se construyen algo que se llaman determinantes de la salud, desde la perspectiva de la salud pública, en el contexto del cuidado de las maternas, las gestantes, las lactantes y la primera infancia. Entonces preguntamos por percepciones sobre el sistema de salud, pero también preguntamos cuando miramos la relación del paciente con el sistema formal, también preguntamos desde la función del sistema informal de salud, que es la vida cotidiana, cómo la gente construye imaginarios alrededor de qué significa cuidar a la mujer y a la primera infancia. Es, Ok. digamos, el ejemplo más fresco que puedo darles de lo que sería ese proceso de entrevista en términos de salud pública desde la psicología social. Profe, que digamos, pues dentro de esas experiencias que usted nos está contando, como qué tipo de entrevista se utiliza más, la estructurada, la semiestructurada o la libre? Comúnmente manejamos entrevistas muy cualitativas porque lo que buscamos son entender las narrativas. No manejamos tanta encuesta, digamos que la encuesta de percepción social es muy útil cuando quiero capturar datos muy concretos, muy específicos, pero si mi dimensión de trabajo fundamental es la representación social o en algunos casos la cognición social o la percepción social o la lectura sobre lo que sucede en el contexto de la vida cotidiana de la gente, utilizamos entrevistas de corte cualitativo semiestructurado. Yo tengo una pregunta. En las entrevistas que usted aplica, ¿cómo usualmente es la estructura de esta? Digamos que retomamos elementos que ustedes han visto de lo que es la producción
preguntas o formularios cualitativos. Allí están todos los principios éticos, estéticos, ontológicos, epistemológicos de lo que es la investigación cualitativa. Pero en general en la práctica, cuando entramos directamente a la manera como asumimos el contexto específico de la entrevista, pues tenemos obviamente el manejo de lo que son los consentimientos y asentimientos informados de acuerdo a la situación. Tenemos en segundo momento, no segundo momento, sino como paralelo al contexto, todas las consideraciones éticas sobre la producción de la verdad, entender que la gente tiene una perspectiva sobre la verdad, para la verdad, que la construcción de la verdad es una forma de interpretar la realidad de acuerdo con la experiencia, y desde ahí ya reconocemos que ahí hay un saber, ¿sí? Ese saber puede o no necesariamente estar en conjunción con los modelos salutogénicos para quienes trabajamos sobre todo con el tema de salud pública, y desde allí entendemos y respetamos con la ética necesaria, con el principio de beneficencia, cómo la gente produce esas consideraciones y esos conocimientos comunes. Luego de los asentimientos y de esta postura específica de los asentimientos, consentimientos y la postura específica de la ética de la entrevista, pues procedemos a una conversación tipo narrativa en la que necesariamente pues tenemos que mantener las condiciones de rapport, empatía, cuidado, mucha exigencia en la traducción de los lenguajes. Allí hay un elemento que es fundamental, porque no puedo tener un texto, relato mío de pregunta muy alto. Tengo que mirar cómo esa idea de pregunta que yo tengo elaborada en lo técnico la tengo que poner allí de una manera, digamos, más del lenguaje cotidiano para garantizar que la persona me comprenda. Tengo en cuenta los principios de saturación que se usan en la investigación cualitativa, y además tengo en cuenta esa directriz que me da el instrumento cualitativo con el que me acerco, ¿sí? Yo normalmente prefiero acercarme con un instrumento que me oriente, aunque no me rija absolutamente por él, para no terminar haciendo un cuestionario, sino una conversación. Entonces entro más en narrativas, y en ese hecho de entrar más en narrativas, pues reconozco que las pocas intervenciones que yo tengo que hacer tienen que ver con la posibilidad de proponer unos temas a partir de unas preguntas semiestructuradas para que la gente haga las narrativas. Lo que me interesa es recoger las narrativas, y recogiendo las narrativas en el principio de saturación también estoy permanentemente pendiente de que no me lleve el sentido o el significado que yo creo suponer, sino que esté entendiendo fenomenológicamente el sentido que la gente le está dando a lo que me dice. Profe, y respecto a la dinámica de las entrevistas, dentro de lo que usted nos está narrando, ¿tienden a ser individuales o tienden a ser grupales? Obviamente la investigación cualitativa, que es la que aplicamos fundamentalmente en estas entrevistas, me permite ser flexible. Yo puedo tener momentos de entrevista individual con lo que llamamos relatantes claves, con figuras importantes a nivel social, figuras de la comunidad. O puedo tener también grupos focales o grupos de discusión, o otra serie de técnicas y de metodologías que la investigación cualitativa permite al momento de recoger información social. Entonces yo en un mismo proyecto puedo tener una combinación amplia de opciones de recolección de información mediante la entrevista. Para mí, personalmente, la técnica fundamental de trabajo en comunidad es la entrevista. Solo que esa entrevista yo la puedo hacer o individual, o grupal, o con ciertas adaptaciones, por ejemplo, a través de elementos artísticos, donde un grupo de jóvenes pueden producir un elemento de arte que luego lo vamos a someter a interpretación mutua para poder entender desde la entrevista el significado. Entonces, no pensar la entrevista en lo social como únicamente de yo respondo y tú preguntas, sino que puedo utilizar muchas formas de entrevista o de hacer la entrevista, o escenarios que van por muchos caminos y que me permiten recolectar información en comunidad. Profe, ¿usted considera que, pues digamos, para estos casos que usted nos menciona, sería pertinente o bueno, sería útil utilizar
entrevistas, digamos, como esta, como por un medio virtual o por un medio telefónico? La tecnología hoy de manera sincrónica nos puede permitir un acercamiento, es decir, el uso de TICs y el uso sincrónico de TICs al mismo tiempo como lo que acontece acá, es un uso que nosotros no hemos explorado. Hay telemedicina, hay en algunos países ya un desarrollo jurídico y práctico alrededor de la telepsicología. Y obviamente lo que nos interesa es esa conversación, ¿sí? Entonces esa conversación finalmente, que es en este caso sincrónica como la que estamos teniendo nosotros tres en este momento, si lo ven es absolutamente efectiva. Creo que es más el temor, el pánico, el desconocimiento del uso de las TICs como tal, pero definitivamente esta es una gran posibilidad que no solamente tiene que ser aplicada cuando nos mandan a cuarentena a la casa, sino que puede ser utilizada en otros contextos, ¿sí? Imagínense que yo puedo hacer algunas entrevistas en estudios transnacionales o en estudios internacionales sin tener que ir hasta otros países para recoger información a través de entrevistas, ¿sí? Nosotros hicimos inclusive un ejercicio hace poco tiempo, más o menos un año, donde recogimos unas entrevistas sobre las experiencias de vida en consumo de sustancias psicoactivas y fue un pilotaje que hicimos entre Colombia y Perú. Entonces recogimos unas entrevistas en vivo y en directo, en tiempo real, presencial, con usuarios de sustancias aquí en Colombia, pero también nos pudimos conectar con algunos usuarios que parte de un equipo de investigación en el Perú nos ayudó a consolidar e hicimos entrevistas tipo web por Skype, donde podíamos conversar frente a lo que nos interesaba entrar a reconocer. Les pongo un ejemplo más cercano. Nadie podría decir que esta entrevista que estamos teniendo nosotros tres no es válida para la actividad académica que ustedes están realizando. Por el contrario, si ustedes miran, es un ejemplo de que este tipo de conversaciones en las que nuestro interés es un interés no social, sino académico, pues son absolutamente válidas y necesarias. Y toda la experiencia que estamos teniendo ahora de hacer acompañamientos sincrónicos y asincrónicos para que ustedes puedan desarrollar sus procesos académicos y no suspender el semestre, por ejemplo, pues son evidencia que las tecnologías de la informática y la comunicación son un medio, porque es que el fin no es esta TIC, la TIC es un medio, y es un medio para acercarnos en tiempo real en este caso, en otros en tiempo asincrónico, pero que nos permite suplir los temas de distancia. Y en esa misma medida, pues yo le veo toda la efectividad, le veo toda la posibilidad y además le veo, como les digo, no solo el uso novedoso para muchos de nosotros de las TICs, sino el poder utilizar esas TICs para cumplir el fin último, que es esa comunicación y esa comprensión humana. Sí, digamos que en una vida cotidiana normalizada por el encuentro real, pues yo me llevo mi grabadora o me llevo mi cámara y ubico un espacio en comunidad, en el barrio, en la escuela, en la empresa, en el sistema mismo de salud, y me entrevisto con una persona y dejo un registro fílmico o dejo un registro en audio. Yo me tengo que traer esa entrevista, o sea, el proceso de análisis de la información no termina y la experiencia de entrevista en campo no termina con que yo haga la entrevista. Yo debo capturar esa entrevista, poderla tener y poderla llevar a un espacio académico reflexivo, donde la pueda categorizar, donde pueda desarrollar los elementos que la intención de la entrevista me pide. O sea, ¿para qué hago la entrevista? Como profesional de la psicología, como profesional de la salud pública, ¿para qué voy a comunidad a traer una información? Obviamente, si voy a la comunidad y me la voy a traer, pues tengo que tener un sitio donde la voy a conservar. Entonces llevo la grabadora, eso es una tecnología informática y de la comunicación. Llevo la cámara de video, eso es, la grabo en el celular y luego la tengo que preservar, reservar, manejar. Eso mismo lo estamos haciendo por acá. Ustedes están grabando la entrevista. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes están en sus casas y yo estoy en la mía, ¿sí? Pero por cuarentena, ¿no?
Yo le he venido diciendo a los profesores en los cursos que estamos dictando en esta semana para que fortalezcan los procesos de acompañamiento con ustedes frente a las TICs. Una reflexión que hacíamos con la señora vicerrectora, y es alrededor de que nosotros nos hemos quedado tímidos frente al uso de las tecnologías y que esta experiencia que estamos teniendo de TICs como una plataforma de apoyo al desarrollo del ABP es una experiencia que no la podemos dejar simplemente en las usamos porque nos cuarentenaron, nos mandaron a cuidarnos en la casa, sino que también las tenemos que potenciar en función de cómo nosotros progresivamente y ya más acelerados vamos a incorporar TICs realmente a las experiencias de aprendizaje basado en problemas, sobre todo porque lo que estamos demostrando es que más allá de que estemos reservados por la pandemia, pues sí tenemos una cantidad de recursos que no hemos explorado. Y eso va a implicar un cambio en el chip de la representación social que tenemos sobre las TICs. Sí, sí, totalmente, porque pues generalmente uno está muy acostumbrado a que el profesor esté totalmente presente para aprender. Claro, pero dígame que aquí no estamos aprendiendo todos, los tres. Sí, claro. Bueno, esto es un espacio sincrónico, digamos que esto se asemeja a lo que acontecería en el aula. Si no tuviéramos en este momento estos equipos acá, estaríamos, no sé, en algún sitio a la misma hora, o sea, 3 de la tarde, hablando, conversando y compartiendo estas mismas ideas. Lo único que está modificando acá es el medio, no el fin. Pues tengo una última pregunta respecto a todo lo que Señor. Una vez realizada toda pues el proceso de entrevista, ¿cómo sería ya la evaluación? Yo no usaría tanto la palabra evaluación. Yo pienso que me devuelvo una vez tengo el producto de la entrevista, o no me devuelvo, me tengo que mantener más bien en cuál fue el objetivo de la entrevista, ¿sí? Okay. Porque bajo el norte del objetivo de la entrevista, yo voy a hacer algo con la información. ¿Qué quiero hacer con eso? O sea, ¿para qué hice la entrevista? Entonces, si yo hice la entrevista para entender el sentido que tiene para las personas el fenómeno, pues lo que tengo que hacer es tratar los datos. Ya viene pues todo el procedimiento como tal de transcripción y demás, pero lo que tengo que hacer es tratar los datos, que son en este caso, como se los estoy proponiendo, cualitativos, tratarlos bajo un modelo cualitativo. Si para mí es el sentido, si para mí es la hermenéutica, si para mí es el significado, pues eso va a enrutar la forma como yo, el dato que he logrado consolidar con la grabación en cualquier medio o con incluso el registro de notas que a veces lo hacemos, pues yo tengo que coger esa información y hacer algo, pero ese algo no está en el aire, sino que está guiado precisamente por el objetivo de la entrevista. Sí, eso sería todo. Muchas gracias, profe, por la entrevista. Gracias. Listo, chicos, por aquí con mucho gusto.